Sí. Hay un duelo muy importante del que la gente no habla, que es el soltar cosas que hemos tenido acumuladas, no emociones. Estamos hablando de una acumulación. ¿Cosas físicas? Cosas físicas, Sí. o sea, acumulación Ropa, de que... zapatos. Exactamente. Entonces, Sí. de pronto tenemos una acumulación. Y yo recuerdo, mi mamá, mi mamá es una persona que acumula muchas cosas, ¿no? Y entonces yo era de que, como yo soy doña, no me cuesta soltar y mi closet abrir y vámonos, lo que ya no, ¿verdad? Entonces... Pero mi mami es como, ella tiene un proceso distinto, Sí. ¿no? Y entonces yo me acuerdo que era mamá, es que por favor, y no sé qué, y hasta que de pronto dije, a ver, ¿qué estoy haciendo? Estoy tomando un proceso que no es mío. Sería el proceso Así es. del desprendimiento, de la tanatología, de dejar que sucedan las asimilar que cosas. si esto es lo que hay, Sí. ¿cómo lo voy a asumir? Ajá. ¿Verdad? Claro, hay pérdidas y hay cambios y hay etapas que llevan un proceso distinto. Sí. Readaptarme a una viudez, por ejemplo, readaptarme a una ruptura A un amorosa. divorcio. Readaptarme. Tu día gira en torno a qué actividades tienen tus hijos. Sí. Y de pronto cuando tus hijos empiezan a hacer Sí. sus propias actividades, es como, Así como vaya, ¿y cómo se supone que se rellena este tiempo, no? Sí. Entonces Sí. es totalmente importantísimo esta nueva reintegración, Ajá. porque incluso hasta el ser mamás estábamos diciendo, podemos amar a los hijos, bueno, en mi caso yo soy madrastra, podemos amar a los Amarlos. hijastros, Sí. pero decir cómo se ha romantizado la maternidad. Y entonces llegan muchas mamis a consulta sintiéndose sumamente culpables de sentir que están cansadas, que están agotadas, que están enojadas, de no sentir que los hijos están... Te lo agradecen. Claro, ¿no? Y sobre todo que muchas veces se sienten solas Sí. viviendo la maternidad, porque muchas Sí. veces incluso he escuchado, no, es que el esposo se fue de viaje y no sé qué y todo, y entonces yo no puedo porque como estoy embarazada, y yo, están embarazados. Bienvenidos a Visualizando el Éxito y bueno, pues hoy estamos en un episodio más y me encuentro muy bien acompañada de mi querida amiga Ale López. ¿Cómo estás, Carla, Ale? ¿cómo estás? Pues bien contentas nosotras porque estamos festejando nuestro primer aniversario ¡Bravo! de este maravilloso podcast que empezamos con mucha ilusión. Ya hace un año y bueno, agradeciendo a todos los invitados que nos han estado acompañando y sobre todo platicando su historia de éxito. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial que viene llegando desde Colombia haciendo su presentación de un libro que nos llega al corazón totalmente y ahorita van a saber por qué. Ella es Cris Moguel. Bienvenida, Cris. Bienvenida. Muchísimas gracias. Qué felicidad, de verdad. Y sobre todo que estamos de manteles largos con ustedes. Otra historia de éxito. Otra historia, Así gracias a que Dios. muchas felicidades. Sí, gracias. No, pues Gracias. bienvenida. Muchas gracias. Pues aquí estamos presentando recién calientito el libro Viaje al interior de un corazón roto, Ajá. que de verdad ha sido inspiración desde historia de vida, consulta y cada persona que llega a compartir su corazón conmigo y pues aquí estamos felices. Cris, Aparte, Cris, porque... Sí, tanatóloga. Ajá. Tanatóloga. Sí. Así Tu profesión es. Así de es. terapeuta, tanatóloga. Tanatóloga y educadora sexual que tiene bien muchísimo que interesante. ver también Sí. con toda la parte de cómo ir sanando el duelo amoroso. A ver, es que yo No, tengo, no, mucho que tengo platicar. como, Sí. tengo como 50 preguntas porque con una, yo le estaba diciendo a Cris que he pasado por muchos cambios en mi vida y siento, igual tú también, Sí, Carlita, bastantes, muchos. sí. Entonces como que a veces uno dice, bueno, como que es parte de la vida y de repente te encuentras y dices, necesito una dirección, necesito un acompañamiento. Totalmente. Y tienes que aprender a pedir ayuda. Eso es súper importante y la tanatología nos ayuda a que sea como que nuestro flotis, digámoslo así, dice una famosa también tanatóloga, es nuestro flotis para sobrellevar esos cambios y no quedarte como que sumido ahí, porque a veces podemos estar riendo, nos decía nuestro invitado anterior, podemos estar riendo, podemos estar
siendo funcionales. Pero por dentro nos sentimos en el fondo del hoyo. Así es, porque aparte, bueno, hablando de esto de una depresión, ¿verdad? Por ejemplo, hay depresiones que uno dice, es una depresión funcional. Puedo estar socializando, puedo estar trabajando, puedo estar haciendo muchísimas cosas, pero internamente no coincide cómo me siento internamente con lo que necesito hacer externamente. Necesito trabajar porque necesito vivir. Y no es porque yo esté viviendo una plenitud, sino funciono porque necesito funcionar, porque si no trabajo, no como, si no trabajo, como que no llevamos en casa, automático así por es, la vida. Así es, y solamente voy cumpliendo por compromisos, voy cumpliendo con la vida, pero por dentro estoy totalmente diferente a como lo que la gente está viendo, ¿no? Claro, claro. Y algo que a mí me llama mucho la atención, a veces podemos considerar que cuando pierdes, por ejemplo, un trabajo, una actividad que te gusta mucho, pues como que lo tomamos, bueno, a ver qué sigue. Y luego retomarse te hace tan difícil y no hiciste un proceso tanatológico que te ayude a que ese cambio sea, pues digamos, lo menos difícil posible y que a lo mejor tu nuevo inicio sea mucho más exitoso que el anterior. Puede ser. Y es que muchas de las veces siempre pensamos que la tanatología está relacionada solamente con la muerte. Con la muerte. Así es, y justo estábamos hablando no con pérdidas de otra índole, ¿verdad? Claro, claro. Y justo estábamos compartiendo que hoy en día la tanatología es una disciplina totalmente integral. Estábamos platicando de cuántas, por ejemplo, en cuestión de mamis llegan a la consulta y es como perdí el rumbo, ya no sé quién soy, solamente me veo siendo esposa, solamente me veo siendo mamá. Y entonces es como una pérdida importantísima que es intangible. Nosotros como seres humanos vivimos más de 100 duelos silenciosos. Imagínense, si nuestro primer duelo es salir del vientre materno, entonces desde que nacemos estamos viviendo duelos. Y luego el soltar, el estar tomando del pecho de mamá y después el ir a la escuela y después cositas así, todos ¿verdad? Los entonces vamos de viviendo, así es, siempre estamos readaptándonos. Entonces la tanatología es importantísima porque es lo que nos acompaña a una reintegración de mi nueva realidad. No es sanar lo que ya pasó, es reintegrarme a una nueva realidad. Híjole. Y entonces ese es súper claro. Híjole, me traes ahorita a la mente que el año pasado vivió un proceso bien difícil que uno como mamá, ahorita que mencionas a las mamás, lo ves lejano, o sea, dices, no, como que todavía falta mucho. Claro. Cuando ya tus hijos se independizan, totalmente. El nido vacío. Cuando así vives el nido vacío totalmente. De que ya dices, bueno, tarde o temprano va a llegar, ¿verdad? Lo que quieres, formar personas de bien, que se independicen, que tengan éxito. Y aunque pero los no estás te viendo en plenitud, ¿verdad? Claro. Y sobre todo, estábamos compartiendo, llegan las mamis y es como, solamente soy mamá y esposa y entonces, ¿y qué quedó de mí? De pronto le pregunto a las mamás, bueno, ¿y cuáles son las cosas que tú haces porque a ti te gustan? ¿Cuánto tiempo te dedicas a ti? ¿Cuánto tiempo? Porque siempre la recomendación es, aunque sea 30 minutos, aunque sea los 15 minutos que te toca bañarte, pero que sea ese momento para ti. Yo iba al por lo menos eso, y decía, ¿verdad? Nada más voy a comprar comida para mí. O sea, voy a cocinar y nada más para mí. Claro. Y entonces yo decía, ¿y ahora qué hago con tanto tiempo? Porque siempre estás acompañada o siempre estás en una plática. O así de fácil, tu día gira en torno a qué actividades tienen tus hijos. Sí. Y de pronto cuando tus hijos empiezan a hacer sus propias actividades, es como, vaya, ¿y cómo se supone que se rellena este tiempo, no? Sí. Entonces es totalmente importantísimo esta nueva reintegración, porque incluso hasta el ser mamás estábamos diciendo, podemos amar a los hijos. Bueno, en mi caso yo soy madrastra, podemos amar a los hijastros, pero decir cómo se ha romantizado la maternidad. Y entonces llegan muchas mamis a consulta sintiéndose sumamente culpables de sentir que están cansadas, que están agotadas, que están enojadas, de no sentir que los hijos están... Te lo agradezco. Claro, ¿no? Y sobre todo que muchas veces se sienten solas viviendo la maternidad, porque muchas veces incluso he escuchado, no, es que el esposo se fue de viaje y no sé qué y todo, y entonces yo no puedo porque como estoy embarazada y yo... Están embarazados. Claro. Están embarazados. O sea, yo no lo hice sola. Esto que está pasando aquí no fue yo sola, ¿verdad? Pero también fíjate que sucede mucho y Tere Díaz Sendra dice algo. Si hoy toda la gente que está a tu alrededor o si tu esposo muriera, ¿con qué te quedas? Claro. ¿Con quién eres? O sea, ¿quién eres tú? ¿Dónde está tu identidad? No lo pierdas. Y luego escuché a Marta de Baile decir que tú vas en tu bicicleta.
Tu pareja va en la otra bicicleta, sí van agarrados de la mano, pero cada quien tiene su bicicleta. O sea, porque cuando decimos, ay, la maternidad, sí, ya voy a ser eternamente feliz. Oye, los hijos te demandan 24 horas. Llega un momento en que ya son adultos, ganan su dinero. Y ya no te ocupan. Y un Ya, día te dicen, ya, claro. su labor de mamá, ya. Y un día Algo- te no, dicen, algo tan mamá, ya me sencillo. voy. No, y algo tan O ni te sencillo avisan a como la pubertad y la preadolescencia. O sea, sí. nosotros, mi esposo y yo tenemos una niña, bueno, ya repetí, soy madrastra, ¿verdad? Y Pues entonces es tu la hija. niña más chica de mi esposo, que es mi niña también, ¿verdad? Antes la tenía yo aquí pegadita. O sea, cuando yo llego a la vida de ellos, todo era, bueno, en casa me dicen Kitty, ¿no? Ajá. Y entonces todo era Kitty. Y vamos al elevador y con Kitty. Y tal cosa y Kitty, ¿no? Y la película con Kitty, Sí, ¿no? sí. Y de pronto, oh sorpresa, llega la Cambió pubertad. todo, sí. Entonces ella empieza que ya quiero Llega la pubertad y ya los quiero ojos para arriba de, sí, ay, quiero mi cuarto yo sí. sola, Sí. quiero no sé qué. Y entonces era, Chiqui, ¿quieres venir a ver una película? No, gracias. Oye, Chiqui, y me meto a su cuarto, ¿no? Le dolía la pancita, no sé qué. Y entonces me acuerdo que le decía, mi amor, me voy a quedar contigo por si te sientes mal o algo. Y entonces se voltea y me dice, Kitty, ¿y yo qué pasó, mi amor? ¿Te molesta irte a tu cuarto porque quiero estar sola? Y yo, Ándele. Y tú así tú con Entonces, las primeras así señales. Con la lágrima con de mi Remy aquí. maternidad y mi dignidad subiendo al cuarto, ¿no? Entonces, sí, o sea, es algo de que al final es etapa. Y entonces nos sucedió algo curioso a mi esposo y a mí este año nuevo, que los muchachos, bueno, ya están un poquito más grandecitos, Ajá. ¿verdad? Y entonces el grande, porque tenemos un hijastro de 20 y tantos, y entonces el grande se va con la novia, aquí presente mi nuera también, se va con la novia de viaje a pasar el año nuevo con unos amigos, y entonces los otros muchachos con su mamá, y entonces mi esposo y yo en año nuevo aquí sentaditos solos. Buscando actividad, Y, ¿qué claro, hacemos? y ¿Con quién entonces, festejamos? y entonces me ¿Sí? dice mi esposo, ¿y nos vamos a cambiar? Y yo, sí. Le digo, Claro. tenemos que asimilar Arreglarnos que igual como si lo probablemente fueras a hacer con así toda la van a familia. ser o nuestra Navidad o nuestro Sí. Año Nuevo. Sí. Y tú y yo tenemos que saber qué hacer con nosotros. Claro. O sea, Y entonces, ponernos contentos. éramos literal, Sí. cocinamos un cortecito de carne, una pastita y todo, hasta copitas y toda la Sí. cosa. Cenamos bien vestiduchos y todo. Y al terminar de cenar, vámonos a ver una película. Y entonces ya. decir, no están ellos, pero me arreglo y me visto por mí. Ujú. No es porque estén ellos, no es porque haya con quién. Claro. Es que yo estoy celebrando y esta es la nueva etapa que estamos viviendo. Y ese sería ¿no? el proceso Así es. del desprendimiento, de la tanatología, de dejar que sucedan asimilar las que cosas. si esto es lo que hay, Sí. ¿cómo lo voy a asumir? Ajá. ¿Verdad? Claro, hay pérdidas y hay cambios y hay etapas que llevan un proceso distinto. Sí. Readaptarme a una viudez, por ejemplo, readaptarme a una ruptura A un amorosa. divorcio. Readaptarme, por supuesto, a un cambio de casa, porque la gente de pronto sí. llega y me dice, oye, es que ya me cambié de casa y no sé qué, y entonces está mal que yo me sienta triste. Y le digo, mira, por ejemplo, hay una película que no sé si ya la vieron que se llama La Habitación, en el cual estaban en una situación vulnerable la mamá y su hijo, pero cuando termina la película, spoiler, cuando termina la película, el niño le pide a la mamá, quiero que me lleves a la casa. Y entonces el niño empieza, adiós silla, adiós mesa, adiós. Y entonces yo les digo, puede ser que estás saliendo de tu primer departamentito para irte a la casa de tus sueños. Claro. Pero ese departamento hay experiencias. A lo mejor tu hijo aprendió a caminar en Sí, esa casa. A lo sí. mejor tú, recién casada, te fuiste a esa primera casa. Y entonces no estamos soltando algo físico, estamos soltando experiencias, estamos soltando emociones, estamos soltando A lo mejor vínculos. agradecer. Totalmente. Sí. Y hay un duelo muy importante del que la gente no habla, que es el soltar cosas que hemos tenido acumuladas, no emociones. Estamos hablando de una acumulación. ¿Cosas físicas? Cosas físicas, Sí. o sea, acumulación Ropa, de que... zapatos. Exactamente. Entonces, Sí. de pronto tenemos una acumulación. Y yo recuerdo, mi mamá, mi mamá es una persona que acumula muchas cosas, ¿no? Y entonces yo era de que, como yo soy doña, no me cuesta soltar y mi closet abrir y vámonos, lo que ya no, ¿verdad? Entonces... Pero mi mami es como, ella tiene un proceso distinto, Sí. ¿no? Y entonces yo me acuerdo que era mamá, es que por favor, y no sé qué, y hasta que de pronto dije, a ver, ¿qué estoy haciendo? Estoy tomando un proceso que no es mío. Me estoy adueñando de un proceso emocional que no es mío.
Porque yo le estoy pidiendo que suelte a lo mejor el recuerdo de sus hijos cuando eran chiquitos. Estoy pidiendo que suelte la camisa de su hermano que ella amó mucho. Estoy pidiendo que suelte algo con el que ella tiene un vínculo emocional que yo que no. tú no tienes, pero ella Exacto. sí. Y entonces decir, el pedirle a alguien que se desprenda de algo para lo que no está listo a vivir o asimilar que esta es una nueva vida sin esa persona, sin esa experiencia, es durísimo. Y entonces a veces cometemos ese error, ¿no? Nos adueñamos del duelo ajeno, del duelo de la amiga que perdió al esposo, del duelo de la amiga que se está separando, del duelo de la amiga que perdió su autoestima y le cuesta soltar la relación tóxica. En su momento yo viví una relación sumamente tóxico-agresiva y me acuerdo que perdí amigas porque me decían, es que tú no eres buena influencia porque no sé qué. Y entonces yo viví ese proceso muy sola y entonces al sentirme sola me costaba todavía soltar más esa relación. Normalmente en esos procesos la gente hace unos comentarios que no ayudan para nada. Totalmente. Y entonces nos vamos adueñando como si nosotros supiéramos qué hacer con el duelo de la otra persona. O como si uno fuera tan experto o yo lo hubiera vivido. Exacto. A veces ni lo han vivido, no saben ni qué onda, ya te están diciendo. Y sobre todo están viviendo una emoción que yo no tengo y sobre todo tienen una autoestima que yo no tengo. Y sabes que a veces un comentario tan simple que puede sonar como empático, pero a uno que estás viviendo un proceso muy difícil, te puede dejar una herida muy profunda. A mí en una ocasión me dijeron alguien que amo profundamente, me dijo, es que a lo mejor si tú hubieras sido más consecuente con esa persona. Y yo digo, wow, esa persona, pues incluso por las leyes, juzgada, encontrada culpable. Y yo digo, ¿cómo pides a una persona que tuvo un proceso muy difícil, que hubiera sido más consecuente con la persona que le hizo tanto daño? Claro. O sea, ¿cómo? Y a veces ese tipo de cosas no las pensamos, por eso a veces es mejor ser prudentes. Prudentes. Eso, Carlita, ser prudente, amiga. Prudentes. Dijiste totalmente. Y sobre todo, bueno, no es que yo quiera hacer corte comercial, pero voy a aprovechar. No, pero es que, por ejemplo, el libro inicia diciendo que no importa si tú no estás pasando por un duelo amoroso. Este libro te puede ayudar incluso a acompañar porque algún día puede ser tu hijo, tu primo, tu hermana, incluso tu mami. O sea, este libro te va a enseñar cómo acompañar a la persona a vivir ese duelo y sobre todo porque hay algo llamado intelectualizaciones y las intelectualizaciones son estas frases de ya dale la vuelta a la página, es que debiste hacer tal cosa, es que si hubieras puesto más límites, oye, estaba yo vulnerable y ¿saben qué? Sobre todo cuando salimos de las relaciones agresivas o agresivos pasivas o agresivo-agresiva, ¿verdad? Oye, a veces decimos, ¿cuánta intelectualización hay en la sociedad? Que de pronto he escuchado personas que dicen, es que ahí voy yo de tonta otra vez a dar. No, permíteme. O sea, ese discurso que te das es demasiado doloroso lo que estás viviendo para aparte sentir que tú te tienes la culpa de que hay alguien que está abusando de tu vulnerabilidad. O sea, no confundamos el discurso. Qué importante lo que estás diciendo, Cris. No confundamos el discurso, ¿eh? O sea, tú estás vulnerable, sientes que no puedes salir de la relación, sientes que si esa persona te llama, no te sientes lo suficientemente fuerte para salir y le estás diciendo a esa persona, ya no puedo más. Te ves sufrir y todavía así regresa una y otra porque sabe que lo vas a perdonar. Claro. Y entonces demasiado estás viviendo este conflicto interno contigo de darte cuenta que sientes que no tienes herramientas para salir de eso y aparte te echas la culpa a ti misma porque socialmente hemos escuchado pues estás ahí porque quieres, pero si ya sabes cómo es. Oye, ¿cómo no te diste cuenta? Tremenda. O sea, ¿por qué duraste 25 años en esa relación? ¿Y por qué no te salías de ahí? Claro. Pues porque no podíamos. Sí, claro, qué cosa tan tremenda cargar con la culpa de estar tan vulnerable y todavía sentir que yo me tengo la culpa. Entonces, si hablamos de autoestima, oye, aparte de que no me siento con herramientas, aparte que mi autoestima está dañada por esta relación, aparte me siento tonta de no salir de ahí. O sea, ¿pero cómo le hago? Son muchas culpas. Claro, pero el discurso no es, esa persona está abusando de tu vulnerabilidad y regresa una y otra vez consciente de que no te puede ofrecer lo que tú necesitas y tampoco se va. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el discurso cuando acompañamos o pretendemos acompañar a alguien viviendo un duelo amoroso
de cualquier manera que haya sido. Y en tu libro no lo explicas. Totalmente. Por eso hay que hablamos buscar de los una profesional. acompañamos del viaje. Una profesional como tú, que fíjense Sí. ahorita todas las herramientas que ya nos dio en estos últimos Poquitos dos minutos. minutos, nos dio unas herramientas fabulosas, porque a veces pensamos que es, ay, me voy a tomar un café con las amigas, y cada quien te da Su versión y de acuerdo a sus antecedentes que traigan, y luego después ya te das cuenta. Yo siempre les digo que a mí me abrieron los ojos, mis terapeutas y todo, fue así como que wow. Y luego después ahora ves a otra gente y dices, pero no les puedes decir nada porque no puedes adelantar sus procesos. Claro. Y hay algunas que ni siquiera están dando cuenta que están siendo violentadas o que están en una relación pues bastante disfuncional. Claro. Pero para ellas son relaciones maravillosas, pero no les puedes decir nada porque tú ya llevas un camino avanzado. Y no quiere decir que esté mejor o que esté peor. No. Simplemente tú ya lo llevas avanzado. Tienes otra experiencia de vida. Y a mí se me hace muy importante que la gente busque el acompañamiento profesional. Yo siempre digo que la terapia debe ser canasta básica. Así es. Sí. Es lo que nos va a llevar al éxito en cualquier cosa, en el trabajo, en las relaciones, en las amistades, hasta para ti misma, alcanzar el éxito internamente, que tú digas, oye, yo me siento bien. ¿Cuántas veces hemos escuchado y hemos tenido aquí gente en el podcast que nos dice que estaba en los cuernos de la luna, se acababan las luces, todo, y me quedaba sumido o sumida en una tristeza, en una soledad, profunda, depresión. Claro. Porque no estamos disfrutando a veces el éxito. Así es, y sobre todo que hay una frase que le dije hace poquito a mi nuera, también existe el miedo al éxito, no únicamente el miedo a fracaso. También existe el miedo al éxito, que viene desde el síndrome del impostor, de que, por ejemplo, el síndrome del impostor del perfeccionista, porque hay diferentes tipos de síndrome del impostor. Y entonces el perfeccionista es aquel de, si no tengo aquí para montar todo perfecto, no lo hago. ¿Por qué? Porque no vayan a pensar que está feo, porque no vayan a pensar que no sé qué. Total, que nunca se siente lo suficientemente preparado para tenerlo como está en su cabeza, pero decir, hay que empezar. Y esto entonces me va a dar para ponerle otras sillitas, para comprar ese micro, y entonces hay que empezar a final de cuentas, pero por supuesto que existe el miedo al éxito. Y por supuesto que lo acaricié también, ¿eh? O sea, también me senté a pensar ¿y qué tal que no puedo? ¿Y qué tal que no me llega ni 2 pacientes a la semana? ¿Y qué tal que...? La verdad es que hemos sido muy bendecidos y no hemos, como diría mi mamá, quitado el dedo del renglón, ¿verdad? Y decir, híjole, hay que... Y entonces también entra todo, ¿verdad? Entra también las herramientas que tengo desde autoestima, desde qué es lo que me han enseñado papá y mamá, porque a veces uno elige todo lo peor que nos dan, pero nos olvidamos que cada persona tiene un doble valor, ¿verdad? O sea, todos tenemos polaridades. Yo puedo ser enojona, corajuda, etcétera, etcétera. Oye, pero también soy perseverante, pero también soy organizada. Claro, también tienes todo el lado bueno. Me aferro a verme del otro extremo y no me doy cuenta de la herramienta que sí tengo para poder hacerlo. Entonces, justamente hoy estoy hablando con mi esposo de todos los proyectos que están en mi cabeza ahorita, ¿verdad? Porque este proyecto del libro, el relanzamiento en Colombia y demás, desde hace casi 2 años estaba pasando por mi cabeza, ¿no? Nos fue excelente, se vendieron todos los libros, estoy súper feliz, porque le digo, solamente los que estamos acá en otro país, en este caso Colombia, el saber que alguien, porque era una feria de libro impresionante, grandísima, ¿no? Y entonces era que venga, que estés en otro país y que la gente le llame la atención tu libro, lo tome y lo compre. Le digo, solo los que estamos aquí viviendo esto sabemos lo que se siente, que algo tan grande, tantos millones de libros que llevan diferentes editoriales, millones de gente que llegaban, porque era una cosa impresionante, y que la editorial me diga, se acabaron tus libros. O sea, hasta el que estaba expuesto se fue. Entonces, fue algo que yo decía, iba con la ilusión de presentarlo, pero jamás me imaginaba que se fueran a terminar, que se fueran a acabar. Y entonces es como, le decía yo a mi esposo, ¿qué sigue después? Porque yo lo que deseo es esto y deseo sentirme de esta manera. Y entonces escuché ahí en las cosas que nos salen por internet a veces que decían, una persona que decía que con su esposo ella llegó a tener muchas carencias, ¿no? Y entonces
que de pronto llegaba con su hijo y el cambio de mentalidad que su hijo decía, es que mamá, quiero comprarme estos tenis, mamá, quiero comprarme este celular. Y en vez de decirle, ay, hijo, están muy caros, el discurso era, ok, bueno, ¿qué necesitas hacer para juntar el dinero para conseguir los tenis? Entonces, caro nunca va a ser. Incluso mi esposo, que está aquí presente también, sabe que en la casa no funciona la palabra caro. Prohibida. O sea, ¿por qué? Incluso yo siempre he resaltado en mi esposo el poder que él ha tenido de decir, quiero esta camioneta, y la ha tenido en la puerta de su casa. Quiero vivir en este lugar y hemos vivido en ese lugar. Sí. Y entonces pero se eliminó la palabra caro. Yo creo que eso es bien importante. De la cabeza. Estamos tan acostumbrados a usar palabras de manera negativa. Y limitantes. Sobre todo. Muchas creencias limitantes. Por supuesto. Entonces, nuestra autoestima también puede ser una creencia limitante. Sí. Contarnos una y otra vez una historia de una historia de dolor, una historia de no puedo, una historia de queja. La historia, ¿sabes?, de mi vida la cuento una y otra vez desde la otra parte donde no me he visto como resiliente. Justamente esta semana hablaba yo con una paciente que está en otro estado, y entonces yo le decía, te ves una y otra y otra y otra vez desde y me pasó esto y me pasó aquello, y ok, existe, tu historia no la puedes cambiar. Por supuesto que estas cosas que pasaste, por supuesto que sucedieron y por supuesto que existieron. Pero ¿ya te viste? ¿Ya te viste que hoy tienes un trabajo estable otra vez? ¿Ya te viste que ya estás ganando nuevamente? Ella se fue de Monterrey hacia otro estado, ¿no? ¿Ya te viste que estás en el mismo puesto que estabas? ¿Ya te viste cuando llegaste a arañar el dinero? O sea, las personas que la contrataron, decíamos, es una empresa de chocolate, porque eran dos muchachitos jugando una empresa y de pronto se la llevaron entre las patas porque les fue muy mal, y entonces ella se vio sin casa en otro estado, pero se quedó. Y entonces la tarea de esta semana, en la que la vuelvo a ver en terapia, fue: cuéntame tu historia de resiliencia. Claro. Ya no me cuentes la historia que pasaste. Lo mismo. O sea, ya ¿qué estás haciendo para cambiar eso? Pero para eso tuvimos que hacer una dinámica en la cual yo le decía, descríbete positivamente, y le dije, ¿cuál de estas cosas son las que hoy en día resaltan en ti? Y me dijo ella, la resiliencia. Ah, bueno, cuéntame la historia de cómo has sido resiliente una y otra vez estos 2 años que has estado en este otro estado. Sí. Y dice ella, me la dejaste bien bonita, dice, porque es cierto, me he visto una y otra, es que me ha pasado esto, y es que me ha pasado aquello, y es que he estado así, y es que me sentí de esta manera. Pero lo resolví, lo solucioné, claro, pero no he visto mi historia de cómo lo he resuelto y cómo he logrado salir de eso. No me veo de esa manera. Es que no estamos acostumbrados. Claro, y entonces las historias de éxito empiezan de esa forma. Me la he visto muy difícil siendo mamá, pero cómo he logrado adaptarme a esta nueva vida. Me la he visto muy difícil con el duelo amoroso, pero cómo he ido adaptándome a esta nueva vida. Me he visto una y otra vez en otra ciudad saliendo adelante, pero cómo me he ido adaptando a esta nueva vida. Esas historias se nos olvidan por estarnos aferrando a una historia de dolor, una y otra, que existieron, que lo sufrí, que lo sentí, que han sido reales. Es cierto. Yo no quiero que eliminemos nuestra historia, pero quiero que veamos el otro lado de nuestra historia, donde hemos tenido que readaptarnos y que no estamos viendo nuestra propia historia de éxito, y a veces solo estamos viendo la historia del otro. Y felicidades, me inspira. Digo, yo siento súper bonito ahora que estuve en Colombia, que la gente, Cris, inspiras un chorro, porque es gente que me vio llegar a Monterrey, es gente que me conoce. Yo soy de la ciudad de Mérida, Yucatán. Sí. Ay, qué bonito. Y me vieron desde Mérida abismalmente diferente a lo que estoy viviendo ahorita, ¿no? Y es súper bonito, de verdad. Sí. Y una vez le dije a mi mejor amiga, le dije, tú puedes estar sentada del lado de los que estamos logrando cosas. Puedes estar sentada de ese lado. Todos podemos estar ahí. Y no solo aplaudiendo a los que estamos logrando cosas. Puedes estar sentada de este lado. Sí, muy cierto. Pero necesitas hacer terapia. Claro. Fíjate, necesitas hacer terapia. Lo que estás diciendo, Cris, ahorita en nuestro invitado del capítulo anterior, ahí vayan a ver, el de Adriana Yervides, él dice que su punto de inflexión cambió cuando fue a terapia. Claro. O sea, que eso fue a él lo que fue un antes y un después. Y la verdad es que es súper importante ir a terapia. No importa la terapia que usted elija, pues para eso el especialista. Sí importa, ¿verdad? Pero digamos que tienes que asesorarte bien de qué tipo de terapia, porque hay muchas terapias. Y yo quiero cerrar nada más en estos últimos 2 minutos
¿Cuál es la diferencia entre una terapia, por ejemplo, cognitiva, una TCC, cognitivo-conductual y la tanatología? Mira, yo respeto todo tipo de terapia. Uh-huh. Ahora sí que en esos terrenos no me meto. ¿Por qué? Porque es lo que a la persona le funcione. Exacto. Es lo que a la persona le funcione. Si a ti te funciona una TCC, perfecto. Uh-huh. Lo vamos a ver del lado de la conducta, por eso es terapia cognitivo-conductual. Lo vamos a ver desde la conducta y demás. ¿Qué tiene que ver con la tanatología? Aquí ve a terapia con la terapia que te funcione. Muy bien. Sí. Lo único es que sí resalto, la diferencia entre tanatología es que la tanatología te va a reintegrar a lo de hoy. Y ojo, muchas veces uno de los duelos importantísimos que trabaja la tanatología o que muchas veces me toca trabajar en la terapia es soltar no mi pasado, sino mi versión en ese espacio, en ese tiempo, para adaptarme a la nueva versión que soy yo ahora. Esta es la parte que me corresponde a mí. Mi familia no va a cambiar, mi historia de vida no va a cambiar, mi pasado no va a cambiar, las relaciones que yo he vivido no van a cambiar. Eres tú. Pero mi versión, que era yo en ese tiempo, muchas veces lo que tengo que soltar no es la historia, es mi propia versión en ese tiempo para darme cuenta que hoy estoy viviendo una vida diferente y eso incluye que yo tenga que adaptarme a una versión mía diferente. Sí. Entonces, si yo no suelto mi versión herida, mi versión lastimada, mi versión que está aferrada a una historia que ya no está, porque ya estoy viviendo una vida diferente, no me voy a atrever a recibir todo lo que la vida en mi presente me tiene hoy. ¡Ay, ¡Guau! Cris! Gracias, Cris. No, ¿Dónde muchas pueden gracias a seguir ustedes. toda la gente que Que ve sí. Visualizando el Éxito, tus redes sociales? Estamos en todas las redes sociales, pero la que más utilizamos es Instagram y Facebook. Estamos como Cris Contigo y así nos pueden buscar en esas redes sociales. Y sobre todo que busquen tu libro, porque la verdad a mí ya me tocó leer la primera edición y mire, en un día lo leer, en un día. Próximamente Sí. ya vamos a estar diciendo en qué librerías vamos a estar, perfecto, porque es lo que sigue después de Ajá. Colombia. Muy bien, pues muchísimas felicidades. Muchas Agradecemos gracias. tu tiempo de estar con nosotros. Y pues bueno, síganla en sus redes sociales. ¿Algo más si quieras agregar, Ale? No, pues nada más agradecer a Cris, nos ha abierto una puerta Sí. que nosotros la intuíamos, porque pues cada quien trae su proceso, ¿no? Claro. Pero yo creo que ahorita lo que estás diciendo es súper importante. Y bueno, pues búsquenla en sus redes sociales y queremos agradecerte mucho, Cris. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por abrir estos espacios donde la gente pueda tener una voz y todos tenemos algo que decir para influir positivamente hacia el bien común. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Visualizando el Éxito.